¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía, bienvenidos. Estamos al aire ya en una nueva edición de nuestro programa Vía Pública. Comienza el horario Prime en el canal de Noticias de Chile y esta noche aquí en nuestra señal de noticias 24 horas nos vamos a hacer cargo de nuevo de la política con una serie de elementos que se han ido agregando en las últimas horas. Hemos conocido algunos de ellos. Bueno, está el debate sobre si va a haber o no debate por parte de Chile Vamos y si lo organizan ellos e invitan al resto de los canales o si es los canales los que lo organizan e invitan a los candidatos. Lo que pareciera ser un mero dato de que es primero, en estricto rigor marca una diferencia, ya lo vamos a estar conversando más adelante, pero vamos a aprovechar de hablar también de un par de otras cosas. Está instalada la controversia a propósito de la declaración de patrimonio que se filtró hoy día, la publicó el diario La Tercera, del precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que dista, según por lo menos los artículos que históricamente hemos conocido de publicaciones como la revista Forbes, por ejemplo, de cuánta plata realmente tiene el expresidente. Y además, hoy se publicó en la prensa el resultado según el cual casi el 75% de todas las declaraciones que se hicieron para el reembolso de las campañas a la elección municipal fueron rechazadas. O sea, 3 de cada 4 declaraciones tuvieron un rechazo. Hubo un cambio en la ley, pero ¿qué pasó? Bueno, de política vamos a estar hablando en los próximos minutos con nuestros invitados aquí en el programa. Tenemos una pregunta en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl desde esta tarde y queremos saber a propósito de lo que les decíamos recién, si debe Sebastián Piñera complementar su información patrimonial. Sí, porque no es mala fe de algunos en la nueva mayoría. O sea, si tiene que completar su información patrimonial, bueno, hay quienes consideran que es suficiente y hay quienes consideran que es la mala fe de algunos en la nueva mayoría. Bueno, ahí está. Vamos a ir a presentar nuestros titulares más importantes. Con arresto domiciliario total, quedaron otros 7 implicados en el millonario fraude al interior de Carabineros. Ya le vamos a contar esa historia. Reformalizan también a ejecutivos del Grupo Arcano por lavado de dinero y estafa reiterada. La Fiscalía va a insistir en conseguir la extradición de Alberto Chang desde Malta a Chile. Y el presidente de Estados Unidos destituyó al director del FBI, el organismo que se encuentra investigando la campaña de Donald Trump por una supuesta colusión con Rusia para influenciar las últimas elecciones presidenciales. Pero vamos a ir de inmediato con esta otra historia. Comenzamos contándoles, esto decía, hay que devolver parte de los dineros defraudados, lo que reduce su grado de responsabilidad, que es la solución que proponen algunas de las defensas de los imputados por la millonaria malversación en Carabineros. La respuesta fue un rotundo no. Para el Ministerio Público se trata de ofrecer dinero robado para evitar las penas. Son 110 personas que han sido nombradas en la pieza investigativa o la pieza sumarial que llevamos nosotros. Los montos informados en este minuto suman 17.533 millones. Podríamos llegar a los 20.000, pero no confirmados. Mientras el general Bruno Villalobos aumenta los montos y el número de posibles involucrados, por otro carril sigue la investigación de la Fiscalía. Hoy se llevó a cabo la 4ª formalización, esta vez a 7 ex carabineros y una civil, todos por la facilitación de sus cuentas corrientes para que se concretara la millonaria malversación. Entre los imputados, Raúl Albayay Tapia, oficial asociado a la Contraloría Interna de Carabineros, que debía controlar que desfalcos como estos no existieran, pero que así declaró su grado de participación en la organización de intendencia. El retiro del dinero lo hice en 6 fracciones. Me demoré 20 días en sacar todo el dinero, con excepción de mi parte del dinero, ya que me quedó al interior de la cuenta. El día 21 de agosto, en un café del centro de Santiago, en calle Huérfanos, me junté con Héctor Nail y en una mochila le entregué el dinero en efectivo. Hizo la devolución de 70 millones de pesos en efectivo. Esa conducta no puede ser sino calificada como la circunstancia minorante. La defensa de Rolando Sanzana, que durante 30 años perteneció a Carabineros, es similar. Ellos aseguran que el hoy jubilado acató órdenes de un superior. Y realizaba trabajo de carpintería para la institución, siendo sargento. Y recibe una pregunta del comandante que llevaba, es decir, hablamos de lealtad, hablamos de 43.780.000 y fracción. Él devolvió a los 3 días después 41 millones. Yo le he ofrecido al Ministerio Público devolver esa fracción. Él tendría que pedir un crédito para poder pagar ese saldo. Hubo acciones tendientes a
devolver dinero al sistema de justicia criminal, a la fiscalía, a través de carabineros. Es más dinero robado, por decirlo de alguna manera, que se utilizaba para evitar continuar con la persecución. Arresto domiciliario total para 7 de los imputados y nocturno para la única civil, mientras que un noveno que no se presentó será formalizado a fines de mes, cuando deban asistir otros 12 involucrados. Vamos a ir afirmando cantidad de imputados en la medida que lo podamos acreditar en una audiencia pública como la del día de hoy. Fiscal, el general Villalobos ayer hablaba de una suma cercana a los 20.000 millones de pesos. ¿Concuerda con lo que ustedes llevan? Bueno, la investigación acerca de la malversación de caudales públicos en Carabineros no la lleva el general Villalobos, la lleva la Fiscalía. Aunque no es de su competencia, igualmente el fiscal nacional se refirió a la solicitud de renuncia del general Villalobos en medio de su declaración ante la comisión de la Cámara de Diputados y cuánto afectaría a las indagaciones en curso. No hay ninguna relación entre sus investigaciones. Las investigaciones tienen su propio tiempo, tienen ya su propio desarrollo, en que no puede afectarlo ningún elemento externo. A pesar de las discrepancias judiciales por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, ninguno de los jueces que ha tomado las ya 4 formalizaciones han discutido la malversación de caudales públicos, donde todos ellos tienen algo que decir. Bueno, 6 ex ejecutivos de Arcano fueron reformalizados por estafa y lavado de dinero, y entre los imputados figura la madre del líder de la empresa, Alberto Chang. En el cuarto juzgado de garantía de Santiago se desarrolló esta audiencia donde el fiscal Carlos Cascardo acusó a los imputados por delitos de estafa reiterada y lavado de dinero por montos que superan los 100.000 millones de pesos. Verónica Raggi, Nicole Sumastre y David Zenerman quedaron con arresto domiciliario nocturno, mientras que Jorge Hurtado, Paulo Brillandelo y Santiago Ruiz se mantuvieron con firma y arraigo nacional. Vamos a revisar declaraciones. Los abogados querellantes, en este caso, aceptar la propuesta que formuló el fiscal de arraigo nocturno respecto a 3 imputados que son principales responsables de esta organización criminal que ha causado un perjuicio a las víctimas de 100 millones de dólares. Lo que interesaba a esta defensa, en definitiva, era poder, más que acordar cautelares, yo creo que lo que interesa en este tema es resguardar la libertad de mi defendido hasta un juicio oral. Creo que hay una serie de afirmaciones contenidas en la formalización del fiscal que evidentemente nosotros no estamos de acuerdo. Lo que se ha imputado es que solo una parte menor de los fondos se invirtieron en empresas. El Grupo Arcano, a través de Onyx, básicamente recaudó cerca de 100 millones de dólares y solo un monto aproximado de los 15 millones de dólares fue efectivamente invertido. Y es una apelación que ha efectuado la Fiscalía de Malta. Esperamos confiados de que en definitiva la extradición sea aprobada. Allá en Malta se dijo que la formalización de lavado de activos solo lo afectaba a él y se invocaba un tratado que aludía a una organización internacional. Entonces no había aquí una organización internacional compuesta de una sola persona. Hacemos la corrección, son 100 millones de dólares. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar en la moción parlamentaria que faculta al Ministerio Público a iniciar una investigación penal por los delitos tributarios, sin la presentación de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a escuchar reacciones del fiscal nacional y también del director de este ente recaudador. Nos parece, digamos, que el que se pueda permitir que el Ministerio Público tenga la posibilidad de investigar autónomamente este tipo de delitos no favorece la persecución penal de los mismos y además el efecto que tiene la pena respecto de aquellos contribuyentes que incumplen normas que tienen sanciones de carácter penal. Nosotros vemos que hoy día primamos la sensatez, se ha aprobado la idea de legislar, por lo tanto la moción tal cual como estaba planteada no se analizó en el fondo. Y me parece que es lo que corresponde en un ejercicio democrático en sede legislativa. A ver, nosotros lo que hemos señalado es que esta moción, tal como estaba presentada, dificulta la recaudación. Eso es lo que hemos dicho, que dificulta nuestra función recaudadora. Eso es lo que hemos dicho. Por lo tanto, y si ustedes se fijan, las cifras no son tan distintas. Tenemos alguna diferencia que por supuesto nos comprometimos a que la vamos a aclarar, pero no son muy distintas. En un fallo dividido, la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de amparo en favor del exalcalde de Providencia, Cristian Lavé. El máximo tribunal revocó 3 de los 4 procesamientos en contra del ex edil,
que lo responsabilizan como autor de la aplicación de tormentos a 4 personas durante la dictadura. Esto luego de que se considerara que no existían los antecedentes suficientes para la imputación de los delitos. Sin embargo, sí se confirmó el procesamiento de la B como autor de los delitos en contra de Harry Cohen Vera. De esta manera, el exedil deberá continuar cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva en Temuco, lugar en donde se encuentra privado de libertad desde el pasado 17 de abril. En otra de las historias del día, vamos ahora con los incidentes con los que culminó la segunda manifestación de los estudiantes de la educación superior y secundaria, que buscaban, entre otras demandas, exigir el fin al crédito con aval del Estado. A lo largo de todo el país, pero con especial acento en la Quinta y en la región metropolitana, se desarrollaron movilizaciones para exigir la gratuidad universal, la condonación de la deuda de quienes poseen el crédito con aval del Estado y el fin de este sistema de financiamiento. Los convocantes advirtieron que las movilizaciones irán en aumento si el gobierno no hace suyas estas demandas y por ello convocaron a un paro nacional para el próximo 1 de junio, mismo día en que, recordemos, la presidenta Bachelet va a realizar su última cuenta pública ante el Congreso en Valparaíso. Un drástico deterioro en la calidad de vida en el Gran Santiago en los últimos 5 años detectó un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica. De acuerdo al índice de calidad de vida urbana, la cantidad de gente que vive en las comunas de Santiago con peor evaluación aumentó de 2 millones a 3.600.000 personas. El estudio hace un análisis de nuestro país desde el 2013 y hasta el 2017 y mide aspectos como el entorno, la conectividad y las condiciones laborales y socioculturales en 93 comunas, evaluándolas de 0 a 100. Entre las mejores comunas se encuentran Las Condes, Vitacura y Providencia, mientras que Lo Espejo figura como la peor evaluada. El ranking además situó a Punta Arenas como la mejor ciudad de nuestro país para vivir. Me parece que el Estado y particularmente las políticas sectoriales tiene que atender la realidad de estas comunas de rango inferior como Lo Espejo, como Cerro Navia, como La Pintana, como La Granja, porque por sí misma no se le puede endosar esa responsabilidad a los municipios, porque muchos temas relacionados con calidad de vida tienen que ver con inversiones que son ajenas incluso a las posibilidades de estos municipios. Nuestra ciudad es una ciudad hermosa, pero es una ciudad que en este ranking en los últimos años siempre ha estado dentro de las 10 primeras. Pero este salto es importante, es la primera ciudad que hay de regiones que está dentro de las 5. Primero son las zonas orientes, a pesar que estamos muy lejos, tenemos un entorno que es único, tenemos buena calidad de vivienda y algo muy importante que también fue evaluado, las condiciones laborales. A partir de mañana, Chile será el primer país de Latinoamérica en vender en farmacias un medicamento en base a cannabis. TC100 del laboratorio canadiense Tilray recibió la autorización para una partida de 600 frascos que se venderán en solo 2 farmacias de la capital y a un costo que bordea los 200.000 pesos. Mi hija tenía 30, 40 convulsiones generalizadas durante el día y subclínicas día y noche. Son las consecuencias que esta familia vivió por años producto de una epilepsia refractaria que no respondía a los medicamentos convencionales. La marihuana se transformó en una alternativa para ellos, una terapia que este miércoles dará un nuevo paso en el uso medicinal de la cannabis. Hace 5 años en Canadá comenzó el trabajo clínico y de cultivo para el primer fármaco a base de cannabis que se venderá en las farmacias chilenas. Estos 2 ejemplares del laboratorio Tilray, un medicamento que ya se comercializa en países como Alemania y Australia. El ISP lo autorizó para dolor crónico, pero internacionalmente se está usando en náusea, vómito, para epilepsia refractaria, para Parkinson. Chile será el primer país de Latinoamérica en dar acceso a un fitofármaco a través de las farmacias. La normativa vigente contempla que los medicamentos en base a cannabis deben ser prescritos para ser despachados en recintos autorizados, farmacias, con receta retenida con control de stock. La presentación será a través de un dispensador de gotas y la dosis, que a nivel internacional se maneja entre 1 y 3 envases al mes. Hoy día, como es un piloto y una cantidad pequeña, el producto va a estar alrededor de los 200.000 pesos más IVA en el mercado. Pero en la medida que el mercado se desarrolle y los médicos tomen confianza, el volumen lógicamente va a asegurar que el precio baje. Precio inferior si lo comparamos con el medicamento Sativex, que pronto llegará también a las farmacias y que podría bordear los 900.000 pesos. Nuestro país también trabaja en la elaboración de un fitofármaco que en estos momentos está en fase clínica, un trabajo conjunto del laboratorio CNOP, Fundación Daya y la Municipalidad de La Florida.
Si ese estudio clínico resulta exitoso, el laboratorio habría cumplido una etapa para solicitar al Instituto de Salud Pública el registro sanitario que le permitiría distribuirlo en todo el país. Una medicina que avanza y se abre a terapias que fusionan lo natural con el desarrollo de la industria farmacéutica. Este miércoles, 2 farmacias de la cadena Carmen pondrán por primera vez en sus vitrinas un medicamento a base de cannabis. Primera pausa de esta noche. Les recordamos, sin embargo, nuestra pregunta va a ser parte de la conversación que vamos a tener más adelante en nuestro panel aquí en Vía Pública. Queremos saber si usted considera que debe Sebastián Piñera complementar su información patrimonial, sí, porque es insuficiente, o no, porque es mala fe simplemente de algunos en la nueva mayoría. Bueno, usted puede responder en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl y también nos puede comentar con el hashtag Ogato Vía Pública en Twitter. La pausa y ya estamos de vuelta con ustedes. Espérenos. ¿Y? ¿Sacaron al sultán? Estamos de regreso. Esta tarde se dio a conocer la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI, James Comey. Un anuncio que causó polémica, dado que Comey confirmó el mes pasado que el FBI se encuentra investigando la campaña de Donald Trump por una supuesta colusión con Rusia para influenciar las últimas elecciones presidenciales. Comey también declaró que no existe evidencia para sustentar las acusaciones de espionaje que realizó el presidente Donald Trump en contra de su predecesor, Barack Obama. El despido fue recomendado por el fiscal general Jeff Sessions, quien se encuentra inhabilitado en la investigación del llamado Russia Gate por sus vínculos con el agente del Kremlin, que no fueron aclarados al momento de ser nombrado en el cargo. El candidato Moon Jae-in, un veterano de la lucha por los derechos humanos a favor de un acercamiento con Corea del Norte, ganó este martes las elecciones presidenciales en Sur Corea por un amplio margen. Moon era el favorito de los sondeos y ganó con un 41,4% de los votos, mientras que la segunda mayoría la obtuvo el candidato conservador con un 23% y la tercera, el centrista, que logró cerca de un 22%. Los surcoreanos votaron este martes para elegir a un nuevo presidente en una elección marcada por el escándalo de corrupción que terminó con la destitución de la expresidenta Park Geun-hye y por las tensiones con Corea del Norte. La razón de la destitución de la exmandataria, recordemos, fue su relación con una mujer llamada Choi Sung-sil, a quien se le conoce como la Rasputina surcoreana, a quien se le acusa de haber aprovechado su relación de amistad con la mandataria para sacar decenas de millones de dólares a las grandes compañías surcoreanas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Samsung. Una violenta pelea se desató en un aeropuerto de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, entre la policía y los pasajeros de 9 vuelos de Spirit Airlines que fueron cancelados. Los viajeros, enojados y frustrados ante la inesperada cancelación de esos viajes durante la misma tarde del día del viaje, comenzaron a gritar y exigir abordar los aviones, hasta que finalmente la pelea verbal se transformó en esto que estamos viendo: lucha física con los empleados de la aerolínea y con la policía incluso presente. Tras el enfrentamiento, al menos 3 personas fueron detenidas. La empresa, que suspendió unos 300 vuelos en la última semana, justificó su decisión señalando que los pilotos de la aerolínea estaban detrás de las cancelaciones por un desacuerdo económico con la compañía y que ya están tratando el asunto en la corte. Vamos ahora a los deportes. Hinchas de Colo-Colo llegaron en masa esta mañana al Monumental en busca de una entrada para el duelo ante Antofagasta. La jornada estuvo marcada por el caos y también los incidentes. La posibilidad de que Colo-Colo alcance su estrella 32 el próximo domingo hizo que miles de hinchas se agolparan en el Monumental en busca de un ticket. Muchos de ellos llegaron desde temprano al recinto de Macul e incluso se subieron a los techos de las boleterías en busca de una de las 40.000 entradas que se pusieron a la venta. Esto provocó que llegara Carabineros para evitar que los incidentes pasaran a mayores. Debido a esto también es que el intendente de la región metropolitana determinó que este miércoles no habrá venta de entradas en el Monumental para evitar nuevos hechos de violencia. Bueno, la verdad es que yo estoy acá de las 7 de la mañana. El control, como usted decía, fue instalado hace media hora. Bueno, yo cuando iba a comprar, a punto de comprar la entrada, Carabineros llegó y se aglomeró mucha gente, en la cual yo no pude obtener mi ticket. De hecho, yo vengo siempre al estadio. Acá puede ver que yo tengo todas mis entradas, bueno, la mayoría de las entradas que compro siempre para poder venir al estadio, y esta vez no pude obtener mi ticket. Gracias a que Carabineros entró y se hicieron enfrentamientos dentro de las boleterías mismas,
donde Carabineros a palo prácticamente sacó a la gente. Sudamérica tendrá finalmente 6 cupos y medio para el Mundial del 2026. La Conmebol confirmó que la propuesta de aumentar los cupos de Sudamérica para el Mundial de este 2026, el que tendrá 48 selecciones participantes, fue aceptada por el Congreso FIFA que se realiza en Bahrein. Esta decisión de pasar en el fondo de los 4 cupos y medio actuales a los 6,5 tiene en todo caso que ser ratificada en el Congreso de la FIFA que se va a realizar el jueves. Con esto, de las 10 selecciones de la Conmebol, 6 podrán clasificar de manera directa al Mundial y un medio cupo buscará su pase en el repechaje. El Mundial del 2026 marcará el fin del actual sistema, aumentando a 80 partidos la competencia y tendrá una duración de 32 días. Las eliminatorias seguirán la fase de grupos y van a ser 30avos, 16avos, cuartos, semifinal y final. Ahora, se quiere el 2026, pero incluso habrá que ver si el Congreso este jueves de la FIFA logra correr la fecha para que no sea ese año, sino que 4 antes, el 2022. Mire, se parece tanto a la estrella del Barcelona, que ya lo conocen en el mundo como el Messi iraní. Y tanta la similitud de este estudiante de la República Islámica, que en las calles de su ciudad natal generó un caos de tránsito y fue detenido por desorden público. Obviamente que usted se pregunta si será para tanto. Juzgue usted. Reconoce no ser muy hábil con la pelota, pero su parecido con el ídolo del Barcelona le está dando fama mundial como el Messi iraní. El estudiante Reza Parastech no pasa inadvertido por las calles de la ciudad de Hamadán. Nadie quiere perderse la oportunidad de tener una foto con él. Su parecido con la estrella del fútbol revolucionó a tal punto esta ciudad en el este de Irán que el fin de semana ser el Messi iraní le costó una visita a la comisaría. La policía lo detuvo y remolcó su auto para poner fin al caos de tránsito que su presencia causaba por la cantidad de personas que querían una selfie con él. Si tuviera que ir al Camp Nou, la gente no entendería que yo no soy el verdadero Messi. Se cree el cuento y con razón. Desde que envió una foto a una web de deporte impulsado por su padre, este estudiante de 25 años no ha parado de recibir a medios de comunicación del mundo que quieren entrevistarlo. Siendo el mejor jugador de fútbol de la historia, definitivamente tiene más trabajo del que puede manejar. Yo podría ser su representante cuando él esté muy ocupado. La detención de este fin de semana no es el único inconveniente que el Messi iraní ha tenido que enfrentar. Durante el Mundial de Fútbol de 2014, su padre no quiso verlo, después que el delantero argentino dejara a Irán fuera del torneo en el minuto 91 del partido. Después que Messi marcó el gol contra Irán, mi padre me llamó y me dijo, no vuelvas a casa esta noche. Yo estaba confundido al principio, pero luego él me preguntó, ¿por qué marcaste un gol contra Irán? Y yo le dije, no fui yo. Él simplemente respondió que estaba muy furioso y que no volviera a casa esa noche. El Messi iraní fue liberado a las pocas horas de ser detenido. Claro que antes tuvo que comprometerse a evitar caos público por su parecido a la estrella argentina, porque para él no habrá perdonazo. Harta similitud, un poco más bajo sin duda. Les recordamos que vamos a hablar de política a la vuelta, tenemos hartos invitados y hay harto tema que está puesto sobre la mesa, los debates de Chile Vamos, el patrimonio de Sebastián Piñera, en fin, vamos a estar conversando de eso en los próximos minutos, tenemos que hacer pausa, pero siempre es bueno con la pausa una recomendación. ¿Quieren sol, arena, playa? Estamos de vuelta. El expresidente, actual precandidato presidencial Sebastián Piñera, tuvo que salir a aclarar hoy por qué declaró solo 600 millones de dólares como patrimonio ante el CERVEL. Digo, solo 600 del total que siempre se ha calculado, porque la cifra es la quinta parte de los 2.700 millones de dólares que según revistas especializadas tiene la fortuna del exmandatario. El exmandatario y actual precandidato presidencial, Sebastián Piñera, vuelve a hacer noticia por su patrimonio. Esta vez una nota del diario La Tercera aseguró que la declaración de intereses y patrimonio entregada por el expresidente la semana pasada al CERVEL alcanzaría los 600 millones de dólares, una cifra que dista de lo calculado por la revista de negocios Forbes. La editorial aseguró que a marzo de 2017, Sebastián Piñera acumulaba activos por un valor de 2.700 millones de dólares. Yo espero que Sebastián Piñera, en este afán de transparencia con el cual parece comprometerse, que efectivamente lo haga, que no quede en duda frente al país de dónde van a estar sus intereses. Las cifras de los organismos internacionales no cuadran, pero yo soy hombre de buena fe
y espero que la ley sea clara y eficiente para que no haya duda, porque eso le genera al mismo un problema de confianza. El propio Piñera salió a explicar la diferencia y dijo que solo entregó su declaración y la de su esposa Cecilia Morel, pero que no incluyó la de sus hijos. Muchas veces el avalúo fiscal o el valor del libro no refleja el verdadero valor económico del patrimonio. Así que los que pretenden estimar un patrimonio a partir de la declaración de intereses y patrimonio, muchas veces están subestimando el verdadero valor económico de ese patrimonio. Según plazos oficiales, el CERVEL debería publicar íntegramente la declaración de intereses y patrimonio de Sebastián Piñera a fin de este mes. Este es uno de los temas, porque hay más cosas también que han ocurrido en la política en los últimos días. Están las primarias de Chile Vamos, también está cómo se trabaja en esta nueva mayoría con 2 candidaturas presidenciales al mismo tiempo. Nos acompañan en esta noche Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. A ti por la invitación. Laura Albornoz, exministra y directora de Código. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gonzalo Miller, analista del Centro de Políticas Públicas de la UDD. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gonzalo, primero, ¿son suficientes las explicaciones, crees tú, del expresidente Piñera? Porque a todo el mundo le sorprendió la cifra. O sea, uno se encontró con la tercera en la mañana y dijo 600 millones, cuando la pura venta de lana era casi 3 veces eso. Parece poco. O sea, parece poco para lo que se calcula que tenía. Yo creo que, bueno, a muchos nos causó sorpresa, es verdad, es natural, es sentido común. La cifra que conocíamos era mayor, pero escuchar la explicación me parece razonable. Yo no soy experto en las declaraciones de patrimonio, pero para poder tener un referente me metí y miré la de los ministros, miré la de la presidenta Bachelet y ocurre el mismo fenómeno. Es decir, cuando tú una propiedad, en vez de poner el valor comercial, pones el valor de tasación fiscal, ese valor inmediatamente se reduce a casi la mitad, en la mayoría de las propiedades. Y eso le ocurre a todos los ministros, a todos los diputados. ¿Por qué? Porque la ley, a mí me llamaba la atención, veía a Alejandro Guillé, veía a Carolina Goich, 2 senadores, que aprobaron la nueva ley. Una ley que, en mi opinión, es una ley que se quedó corta, una ley que tiene muchas fallas, pero que es la ley que está rigiendo actualmente. Ahora, no lo rebaja a la mitad, lo rebaja a una cuarta parte de lo que toda la prensa especializada, que Piñera jamás ha desmentido, dice que tiene Sebastián Piñera como fortuna. Sí, yo creo que, a ver si no conocemos todavía la aclaración, estamos viendo un poco a partir de un trascendido. Él lo que está declarando es su participación en un patrimonio mayor. Hasta donde sabemos, incluso porque así lo anunció, él iba a hacer declaración de patrimonio y nos contó también que su señora iba a hacer voluntariamente, no está obligada a hacerlo porque está separada de bienes, también iba a hacer declaración de patrimonio. Y resulta que quizás lo que vamos a encontrar es que en 2 semanas más vamos a tener que empezar a sumar esos patrimonios. Lo de su señora, el de él, porque Force, a diferencia de otras fortunas quizás, lo que hace es englobar el patrimonio bajo uno solo. Iris Fonduona versus Andrónico Luksic no vienen sumados en el listado de Forbes. Sí, ¿Por qué en algunos sí, en otros no? Porque en algunos no están separados. No vienen sumados, vienen separados, completamente separados. O sea, cuando uno lee más allá del ranking, lee el artículo. Cuando uno lee el ranking, te das cuenta que hay patrimonios que son familiares. Cuando uno lee el artículo y especifica cómo viene detallado, porque no hay que quedarse con el listado, hay que leer el reportaje completo, digamos, no solo el titular, viene muy especificado el cómo se hace y viene detallado que es persona. No engloba, no agrupa. Por eso es que en el caso de otros chilenos también vienen bien separados, a pesar de que los podría agrupar, hacer la declaración patrimonial. Pero bueno, es una duda que yo sé que tú no tienes cómo resolver, solamente te pregunto si a ti te sorprendió, misma pregunta que te hago a ti, Mauricio, porque es parte de la discusión hoy día, ¿no? Sí, más allá de la subdeclaración o no, bueno, en realidad todos los candidatos subdeclaran el gasto en campaña, por ejemplo, en comparación con el gasto que efectivamente realizan. Por lo tanto, es una práctica más o menos común. No es una práctica para aplaudir naturalmente, pero es una práctica que se viene dando, por lo menos en los candidatos presidenciales y en los candidatos a diputados, de manera bien frecuente en Chile. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no estoy muy seguro si este tipo de situaciones afecta o no la intención de voto por Piñera, pensando en que si uno mira la tendencia de la misma encuesta CADEM desde enero hasta hoy día, la variación de Piñera ha sido entre 22 y 26 puntos, prácticamente nada, por más acusaciones en su contra que existan. Parece ser que esto no hace mella en el candidato. Por ende, no sé si sea tampoco una buena estrategia por parte de Guillé o Goich insistir en atacar a Piñera por ese lado, porque parece ser que ese lado es el más fuerte de Piñera. Ahora, independientemente de que los cuestionamientos de la nueva mayoría, esta es una pregunta que probablemente incluso gente que vota por Piñera también se puede haber hecho, pero yo pensaba que el candidato tenía más plata.
Exactamente, y ese es uno de los... Lo pregunto de esta lógica más bien. Sebastián Piñera desde el jueves había instalado, además con bastante digamos, cobertura, el haber ido más allá de lo que la ley sobre el fideicomiso exigía, incluyendo a su familia, en fin. Y a pesar de que había todavía algunas interrogantes que quedaban por resolver, eran más bien menores visto el volumen de lo que él había presentado. Y lo había convertido en un tema, efectivamente, hasta que de repente nos encontramos con esta situación que pareciera de alguna manera tener el efecto anulador de lo que él había planteado la semana pasada. Claro, y yo te podría casi garantizar que Piñera no va a perder ningún voto por esto, particularmente en el elector duro. Y no pierde ningún voto. ¿Y tampoco ganaba por el anuncio de la semana pasada? Y tampoco ganaba mucho porque el elector de Piñera es sumamente estable, es un elector que está decidido a votar. De hecho, Juan Manuel, si uno calcula este 24, 25 de Piñera en función de la gente que efectivamente va a ir a votar, no es un 24-25, es entre un 40 y un 45%, que es cifra similar a la que obtuvo el año 2009. Ese es el elector que por lo menos desde mis estudios es uno de los más estables que conozco. Y de hecho, el mismo Piñera nunca fue capaz de explotar estos atributos blandos de confianza, credibilidad durante su gobierno y cerró, según la última encuesta de IMAR, con cerca del 50% de aprobación. Laura, también, misma pregunta. ¿Qué te pasa cuando ves que se instala esta controversia, no? Yo creo que, como dice Mauricio, la ciudadanía en general tiene claro quién es Sebastián Piñera. Supo lo del Banco Talca y cuando estuvo prófugo de la justicia, cuando estuvo por el campo, supo de las multas que recibió de la superintendencia, se enteró que fue interrogado por 3 horas el viernes pasado. Yo tengo la sensación que las personas ya tienen una imagen, quienes están a favor y quienes están en contra, de quién es Sebastián Piñera y cómo se comporta respecto de estos temas. Ahora, mayoritariamente Chile a esa persona, con esas historias que tú describes, lo eligió presidente de la República. Bueno, y eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Entonces yo me pregunto qué es lo que se está mereciendo Chile hoy día. Y la verdad es que a mí, más que preocuparme lo que tiene una persona de dinero, o lo que pueden tener los multimillonarios en Chile, a mí me preocupa cómo se han hecho ese dinero, cómo han obtenido esas ganancias, si lo han hecho a través de una economía o de una actividad rentista y no empresarial, que es lo que sí valoro, la actividad empresarial. Pero si por el contrario lo que hemos hecho es utilizando fuertemente la renta como medio de ingreso, utilizando la especulación, otro tipo de actividades que no necesariamente son miradas a largo plazo del país, sino la utilización de la innovación, de la productividad, sino con mirada más bien cortoplacista, solamente centrada en la ganancia de dinero, eso me preocupa más que si tiene o no tiene dinero las personas. La verdad que uno podría aceptar, y creo que hoy día salió en el mostrador un estudio de la Fundación Sol que justamente habla cómo fue y se han incrementado los recursos de los multimillonarios en Chile. Y en esto quiero hacer la separación, porque muchas veces la gente dice, confunde emprendimiento con multimillonario. Y acá hay multimillonarios en Chile que hicieron su renta en base a una lógica rentista que no es lo mismo que empresarial. Y eso me preocupa más, como Chile, en definitiva, tiene una economía que fortalece esta desigualdad tan grande entre quienes utilizan el trabajo como mecanismo de para generar ingresos. Comparte lo que dice Mauricio, de que en estricto rigor al candidato Piñera no le pegan cuestiones como esta, probablemente no le suma el anuncio de la semana pasada, no le resta lo que ocurrió hoy día. Yo tiendo a pensar que las personas que votan por Sebastián Piñera, al igual como lo hacen por otros candidatos, tienen los estándares éticos que él representa y confían en que esa estrategia o esa lógica de mercado que se instaló en Chile, de que el dinero se gana a cualquier costa, de que no importa que un día te investiguen por un conflicto judicial o que tengas que declarar, da lo mismo, está centrada más bien en lo que me puede dar a mí en el futuro. Es una lógica que impera en Chile hace mucho tiempo, desde esta economía de mercado, esta lógica de mercado que traspasa a toda la sociedad. Yo más bien me quiero apuntar en otro sentido. Yo espero que Chile pueda avanzar en otros estándares éticos de probidad, que podamos hacer nuestras las nuevas reformas en materia de leyes políticas y que efectivamente haya un cambio, un giro respecto de lo que nosotros demandamos como líderes políticos. Nosotros queremos reformar efectivamente el daño que hoy día tiene la actividad política, valorando otro tipo de cualidades y no prestigiando este tipo de situaciones. Insisto, no quiero, más que interesarme el personaje de Sebastián Piñera o el candidato, a mí me interesa particularmente el cómo los millonarios en Chile han generado su renta y cómo tenemos que cambiar el sistema. Hacemos otro tema porque nosotros no vamos a poder dejar hasta que digamos, la publicación se haga que oficial. Se filtre completamente o la den a conocer. Claro, tenemos una publicación por parte de la tercera, digamos. Debate presidencial. Primero debate presidencial, Chile Vamos.
Manuel José Andón lanza una acusación en contra del candidato Piñera también, dice que tiene vetado a TVN, a CNN y a Chilevisión. Se supone que el acuerdo inicial al que habían llegado los distintos comandos era tener 2 debates presidenciales, uno al comienzo y uno al final de la campaña. Ahora pareciera que está decantándose en uno organizado por Chile Vamos e invitando a los canales. ¿Tiene alguna lógica eso cuando en ninguna parte del mundo es así? Más bien son los canales los que organizan los debates y en los que participan los candidatos, no los candidatos invitando a los canales que transmitan lo que ellos acordaron. Sí, no sé si los canales han invitado a hacer debate a los candidatos. O sea, ¿te puedo garantizar? No sé, no los conozco, digamos. Te despejo al tiro la duda. Este conductor es productor ejecutivo de Televisión Nacional de Chile y ha invitado a los candidatos formalmente a debatir. Televisión Nacional los invitó a hacer un debate aquí. A hacer el debate en el informante, a Sebastián Piñera, a Felipe Cast y a Manuel José Andón, en varias oportunidades en las últimas 2 semanas. De hecho, desde que se firmó el acuerdo de participar en primaria. Mira, yo creo que separaría 2 cosas. Una, la necesidad de debate es obvia. La gente tiene que votar informadamente. Eso sí. Ahora, la discusión en torno a los debates es más vieja que el hilo negro. O sea, hay cosas a escuchar qué dice uno y qué dice el otro, y uno inmediatamente va a saber, sin importar si son candidatos de derecha, candidatos de izquierda, candidatos de centro, da lo mismo. El que va más atrás pide más debate porque hay que hacer más debate. Y el que va ganando, prefiere tener menos debate porque tiene menos riesgos que correr. Yo creo que tienen que haber suficientes debates para que el voto sea informado. Si son 2, si son 3, yo creo que tienen que ser los suficientes. Ahora, obviamente que uno recuerda la primaria donde Anatel, todos los canales transmitieron un debate de primaria la vez anterior. Algo así me parecería bien. Ahora, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, claro, que es distinto que los comandos organizan un debate e invitan a los canales. Me está preguntando mi opinión y yo te la estoy dando. Por eso. A mí me gustaría algo así, como que Anatel, un organismo tenga. Porque si no se produce la necesaria negociación de los canales, porque claro, muchas veces un canal está interesado en el primer debate. El canal va a tener el mismo interés en el cuarto debate, lo más probable es que no. Diga, ¿sabes que no? Yo para el cuarto no estoy, yo o hago el primero o no hago el segundo. Solo para despejar la duda, Gonzalo, nosotros le ofrecimos a Chile Vamos los 2 debates, que eran los que había acordado Chile Vamos, al comienzo y al final. Hacer los 2 aquí. Hacer los 2 debates, al comienzo y al final, en el mismo programa, sí. El informante. ¿Y eso deja a los otros canales fuera, entonces? No sé si los deja fuera, pero porque si van a hacer los 2 debates en Televisión Nacional, por eso es lo que te digo, Juan. A mí me hubiera gustado mucho más. Un diálogo sordo. El acuerdo de Chile Vamos era tener 2 debates en un canal de televisión, no era tener 2 debates en canales de televisión. El acuerdo que ellos explicitaron cuando establecieron la realización de debate era 2 debates, uno al comienzo y uno al final, en un canal de televisión. Y como televisión pública, nos pareció que debía ser aquí. Se lo ofrecimos, por eso te digo. Luego nos enteramos que hoy día pareciera haber una fórmula distinta. Por eso te pregunto si esa fórmula a ti te parece. Tú me dices que te gustaría que fuera organizado por la Anatel. Es que es, de alguna manera, como Anatel renunció, y así lo entiendo, dijo que no iba a organizar debates de primaria. Así es. Ese es el punto. Así es. Y seguramente había gente que quería hacerlo en Anatel. ¿Para qué? Va a tener la cobertura de todos los canales, no solo de uno, independiente que obviamente que el canal público debiera haber tenido preferencia, eso lo puedo compartir, pero sería dar igualdad de condiciones a todos los canales para tener la cobertura de debate de primaria. Como Anatel no lo hace, yo creo que lo que se está haciendo es tratar de reemplazar eso, de que la organización de Chile Vamos, donde están representados todos los candidatos, lleguen a acuerdo en un formato que esté disponible para todos los canales que se quieran sumar. ¿Crees que es posible que se haya aplicado algún tipo de veto a canales de televisión por parte de una de las candidaturas? No creo, porque cualquiera de los candidatos lo único que tienen interés es mayor cobertura, lo único que luchan por salir es un segundo en televisión. No le encuentro ningún sentido a algún veto. Ya. Ahora, de hecho, eso fue desmentido fuertemente por Mario Desbordes, sí, que, actuando como vocero, de manera muy fuerte. El propio comando de Sebastián Piñera y también el propio candidato Piñera. Y también el comando de Felipe Cast. Entonces, en una mesa donde hay 3 y donde hay 2 que están contestes de que no hay ningún veto a ningún canal. El tercero no pone ninguna prueba arriba de la mesa, además de lo que dice. Y además de lo que dice, al final terminamos hablando de lo que dijo el tercero. Está bien. ¿Y cómo desmiento algo que no ocurrió? Sí. Nunca es fácil eso. No, eso es imposible. Claro. Es muy imposible. Es completamente cierto. Laura, tú decías. No, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que, claro, lo que debería motivarse o gatillarse más cuando las primarias son hoy día, y me imagino que lo saben todos los chilenos y chilenas financiadas con recursos del fisco, debería propiciarse, y eso lo digo a quien pertenece a una coalición que justamente se restó a participar en primaria, y lo lamento muchísimo, justamente el poder rendir y retribuir a esta apuesta que hace el fisco en aquello que efectivamente cuyo objetivo se persigue, que es informar debidamente a los ciudadanos respecto de cuáles son las propuestas programáticas, cuál es el objetivo de cada candidato y qué pretende modificar o cambiar en el país. Entonces me parece a mí que
Cuando hay una inversión estatal en algo de tanta importancia, se hizo una reforma, participaron, ocupamos hora parlamentario, por decirlo así, para que hacer esta reforma, la verdad es que sería totalmente contrario al espíritu de la ley de primaria el que alguien se restara de participar en cuanto debate fuera posible para informar debidamente a los ciudadanos. Esa crítica, voy al tiro, Mauricio, esa crítica, al primero que le toca es a la democracia cristiana, digamos. Le toca a la democracia cristiana y, bueno, yo fui la primera en señalar que, y lo digo muy honestamente, yo lo manifesté antes y lo sigo manteniendo ahora. Yo creo que efectivamente fue un error restarse de un mecanismo sobre el cual se trabajó, un mecanismo que en el mundo entero y en América Latina fortalece la democracia. Yo misma participé en una primaria voluntaria sin financiamiento público con Carolina Toá por la Alcaldía de Santiago y la verdad que me parece que es más bien un estropicio haber renegado de una fórmula democrática que justamente lo que hace es poder informar debidamente a los ciudadanos, poder cambiar o exigir ciertas prácticas distintas a los candidatos y fomentar la democracia que hoy día por lo demás se encuentra bastante deteriorada a mi juicio en nuestro país. Mauricio, ¿querías apuntar algo? Sí, un par de cosas. Fíjate que a nivel comparado no hay mucha evidencia respecto a que los países que utilizan mecanismos de primarias tengan mejor calidad de la democracia en comparación con aquellos países que no realizan primarias. Pero lo que sí es cierto de lo que señala Laura es que los candidatos que suelen participar en primarias y suelen ganar esas primarias, en la elección presidencial tienen una especie de bono electoral. Todavía no se ha calculado exactamente de cuánto es ese bono electoral, pero algunas publicaciones señalan que es en torno al 5%. Y en tercer lugar, si es que uno analiza las primarias que hizo la Concertación el año 2012, sí. No lo puedo hacer para el año 2016 porque no hubo incumbentes en competencia, el hecho de que un incumbente participara de una primaria aumentaba la chance de ganar en la elección final, y lo mismo con los desafiantes que participaban en primarias en comparación con los desafiantes que no habían participado en primarias. Y la relación, Mauricio, tú eres experto electoral, pero la relación con la abstención, tampoco hay una relación entre la existencia de primaria y la alta abstención que se observó, por ejemplo, en la última elección. Tampoco, claro, ahí son dos fenómenos distintos. Una cuestión es lo que decíamos recién, la elegibilidad, y en segundo lugar está la participación. Y al comparar las comunas que hicieron primarias con las comunas que no hicieron primarias, la participación es prácticamente idéntica. ¿Tú dices que no, Gonzalo? ¿Que no tiene influencia en la participación? No, ¿sí? No tiene. Claro. Los mismos datos. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, la misma comuna donde participaste tú en primaria, el 2012, Santiago, fue una de las de más alta abstención y no tiene que ver con haber hecho o no hecho de primaria. O sea, hacer primaria no te llama la abstención. Fue una de las comunas más alta abstención básicamente porque era una gran comuna centro urbano y todas las comunas mayores de centro urbano tuvieron el mismo fenómeno, unas participaciones bajísimas, en torno al 25%. Yo no entiendo que las primarias por sí mismas, yo no entiendo que las primarias por sí mismos sean, por sí solas, mejor dicho, un factor que fortalece la democracia por sí sola. No, esa parte yo sí la comparto. Con otro aspecto, porque hay una reforma a los partidos políticos que no solamente contempla primaria, contempla el financiamiento legal de los partidos políticos, contempla el funcionamiento interno de las mismas colectividades, de la elección de su mesa directiva, la mayor promoción de mujeres, las cuotas, factores, las cuotas de mujeres que combinados fortalecen la democracia y la primaria es una de ellas. Entonces yo pienso que definitivamente restarse a cualquier mecanismo que fortalezca un sistema que se considera desde mi punto de vista deteriorado en cuanto a la abstención, en cuanto a la renovación de personas en los cargos de elección popular, en cuanto a la presencia de los mismos de siempre, por decirlo así, a la falta de jóvenes o de pueblos, representantes de pueblos originarios, me parece que se encuentra, entre comillas, algo deteriorada. Para mejorar ese deterioro es que se presentó la ley de partidos políticos y la propuesta de la Comisión Engel, entiendo, en donde se encontraba las primarias como un mecanismo. La ley de primaria la publicó el presidente Sebastián Piñera, bastante anterior a la Comisión Engel, pero porque se ocupó, de hecho, el 2013, ¿sí? Fue el debut de la ley de primaria. Cuando los cargos son uninominales, las primarias tienen mucho sentido. ¿Por qué? En la lógica de los partidos chilenos que son de coalición, funcionan en coalición, o funcionaban en coalición, no se habla de democracia cristiana si va a volver o no, pero ¿tiene sentido hacer primaria? Obvio que sí. Si hay un solo cargo, como en el caso del alcalde o en el caso presidencial, tiene mucho sentido. Ahora, cuando son con el nuevo sistema electoral proporcional... No tiene sentido las primarias. No tiene sentido la primaria parlamentaria. ¿Por qué? Porque tiene 6 cargos más 1. O sea, en todos los distritos tú vas a tener entre 6, 8, hasta 9... 9 candidatos. Hasta 9 candidatos. Entonces hay mucho espacio. Sería más raro hacer primaria ahí o menos necesario. Yo creo lo que sí, y estamos de acuerdo, en que las primarias
sí producen un beneficio en términos de activar a los distintos públicos, permiten fortalecer la democracia. ¿Por qué? Porque se traspasa en cierta medida el poder de decisión de los partidos hacia la ciudadanía, y en eso estamos de acuerdo. Ahora, que sea el único mecanismo, de hecho hay muchos países donde no se usa primaria, y sobre todo donde no se usa primaria, por ejemplo como en Francia, que no hay ninguna duda respecto del fortalecimiento de su democracia. El nivel de participación que acabamos de ver el domingo, que fue un poco menor que el de la primera vuelta, pero mirado desde Chile, es envidiable. A participar en los distritos, pero también porque los distritos en Francia son 577 distritos, porque elige un parlamentario por distrito, y por eso es que tienen el mecanismo de primera y segunda vuelta. O sea, son lógicas de funcionamiento completamente distintas a las de nosotros. Déjenme avanzar una cosa antes que se me vaya el tiempo. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo en la nueva mayoría. Es necesario. Sí, es necesario. Mira, no voy a dar demasiada vuelta en la diplomacia, así que voy a ser bien directo, porque uno que conversa harto de un lado y del otro, uno escucha, y lo dice en público, pero en privado, dentro de la nueva mayoría de personas que tienen la sensación, voy a partir contigo, Laura, de que Alejandro Guille ya perdió la elección presidencial. Y que, y que en esa lógica, o que se corre un gran riesgo de perder, y que por lo tanto lo que hay que hacer sí o sí es salvar la parlamentaria. Y que en esa lógica de salvar la parlamentaria están divididos entre quienes consideran que hay que tener una gran lista única, o por el contrario, que hay que ir separado. Y en esta pugna, digamos, definitivamente la democracia cristiana tiene la llave. Bueno, yo pienso totalmente lo contrario. No sé quiénes son los que tienen esa información. Yo más bien creo que Alejandro Guille tiene una alta oportunidad, lo dije en este mismo programa hace un tiempo atrás, en base a lo que indica la encuesta. Yo no me cabe ninguna duda de que es un candidato con alta probabilidad de ser elegido presidente. La democracia cristiana lleva otra candidata que espera a la democracia cristiana que pueda efectivamente hacer sus planteamientos, y justamente las primarias le sirven para ocupar espacio en televisión, en radio, debate, donde pueda dar a conocer las propuestas de la democracia cristiana, sus propuestas particulares de campaña. Yo pienso también que esta competencia entre una nueva mayoría nos va a dar la posibilidad de competir de igual a igual, porque como contraparte lo que tenemos es un candidato. Hay 3 candidatos, pero uno de ellos más o menos se mantiene, al igual que la nueva mayoría, en status quo. Lo que dicen las encuestas, sin ser yo experta, porque más bien me dedico al derecho civil, justamente es que ambos candidatos, ambas coaliciones no repuntan, y que hay un amplio porcentaje de personas que no deciden y no tienen claro por quién votar. Entonces, dicho lo anterior, la verdad que de hacer elucubraciones, a mí lo que me preocupa sí es lo de la lista parlamentaria. Yo creo, de nuevo, volviendo sobre lo mismo, y mantengo mi postura, sin perjuicio de que acá todo soberanamente la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, soy una militante disciplinada. El ministro del Interior me dijo en el informante que era disciplinado y que iba a votar por Carolina Goich. Aprovecho de preguntarte, ¿tú eres igual de disciplinada? La verdad es que a mí me parece que los ministros de Estado no debieran emitir opiniones en televisión en su rol de ministra de Estado. Tú no eres ministra de Estado. Yo no soy ministra de Estado, sí. Sí, yo voy a votar disciplinadamente. Sí. Estaba pensando en el cargo en Codelco, pero me parece que sí voy a votar disciplinadamente como corresponde. Perfecto, ya. Sí. Entonces, ahora, continuando con la idea, a mí sí me parece que por lo mismo la primaria, el no haber realizado primaria, lo que facilita es justamente no tener una única lista que fortalezca la plantilla parlamentaria. Ahora, con eso ya están los dados echados, me parece que hay que buscar la mejor solución, y yo la verdad que yo soy más bien optimista. Lo que veo es una Carolina Goich muy desplegada en el territorio, haciendo lo que tiene que hacer como candidatura, habiendo definido ya la Junta un procedimiento, y Alejandro Guille, esa fue una buena combinación. Sí. Alejandro Goich es Monseñor Goich, ¿no? Sí. ¿O es un actor de... Alejandro Goich es el actor de televisión. Alejandro Guille está haciendo lo propio, con candidaturas que son legítimas. Yo no tengo temor a esta suerte como de... No tengo miedo a la democracia, yo quisiera cobijarme en ella, no creo que esto sea... Más bien a mí lo que me preocupa son otro tipo de cosas, me preocupa que la gente esté desencantada, que haya abstención, que haya candidatos que dicen tener algo, pero la verdad que se presupone que tienen más. Me preocupan otro tipo de cosas, me preocupa si nosotros podemos hacer reformas que sean coherentes, se mantengan en el tiempo. Me preocupa tener un contenido programático que sea creíble por los ciudadanos. Eso me preocupa más que tanto el detalle político de cómo van las listas, cuántos candidatos se mantienen. Ahora, es cierto que para poder avanzar en todas esas cosas, buena parte de ellas, uno requiere efectivamente lograr conseguir también un buen triunfo en el Parlamento. Visto en tu mirada, Gonzalo, ¿tiene hoy día muchas dificultades, crees tú, la nueva mayoría de llevar una buena negociación parlamentaria? A ver, yo creo que independiente del tema presidencial, ya la tenía. 7 partidos, además con ley de cuota, es decir, de que ninguno de los dos sexos podía llevar más del 40%, más del 60% de los cargos. ¿Eso qué significa? Que finalmente eran 2 variables muy críticas. Muchos partidos
y además con ciertas restricciones, mirándolo además. Tiene también todos los partidos de Chile, ¿no? La ley de cuotas. Sí, pero lo que pasa es que ese pacto tiene 7 partidos. Ahí, por lo tanto, además, si había una pretensión, de hecho el Partido Comunista tiene una pretensión de competir en el Senado, y en el Senado es aún más restringido, y por lo tanto, en la práctica, yo entiendo que el Partido Comunista renunció a esa pretensión y se va a concentrar solo en los diputados, porque sabe que no logra entrar. Y entonces el nivel de sacrificio de todos. Lo que pasa es que cuando tú está en el nivel de acuerdo necesario de sacrificio de todos los partidos, que se empieza a parecer a ser como un congreso termal, es decir, donde lo más importante es el cupo que yo logre y no tanto que yo abra competencia. Entonces, ese es un problema que se le produce a cualquiera que quiera ir en una sola lista. La misma tensión se produce en Chile Vamos, la diferencia es que son solo 3 o 4 partidos, pero son dos más pequeños. Evópolis, PRI, Renovación Nacional, la UDI. Son 3 nacionales y uno regional. Entonces el nivel de integración obviamente que es menos complejo, pero también hay tensión. No va a ser fácil también llegar a una sola lista. En rigor, el nuevo sistema proporcional debiera ser de que los partidos compitieran individualmente, no en listas. Esa es la fórmula. Lo que estamos haciendo nosotros es mantener parte de la cultura de coaliciones en un nuevo sistema, y es por eso el nivel de tensión. Porque lo normal es que los partidos compitieran solo. En la práctica lo mismo, en la elección de concejales es la misma fórmula electoral, no la misma lógica política de la elección, eso es verdad, pero la misma fórmula electoral, y los partidos terminaron en la práctica, en Chile Vamos compitieron en 3 listas, casi compitieron solos cada uno, y en el caso de la nueva mayoría compitieron en 2 listas. Mauricio, con un adicional además de tener este escenario, digamos, que no habíamos visto antes, de una exconcertación, nueva mayoría que tiene un candidato que es apoyado por la mayoría de los partidos y que al mismo tiempo va a llevar a noviembre a un representante de uno de los partidos de la nueva mayoría, sino que además vamos a tener un parlamento que se elige de una manera diferente ahora, es decir, tenemos más parlamentarios y ya no se eligen 2 parlamentarios por distrito o circunscripción, sino que dependiendo de la zona. Visto ese doble escenario, ¿qué proyectas tú? A ver, en primer lugar, el hecho de ir en una lista unificada potencia la representación parlamentaria. Si es que la Democracia Cristiana va en una lista y la centroizquierda va en otra lista y el Chile Vamos va unido, la centroizquierda, la DC, junto con los otros partidos centroizquierda, le van a estar regalando escaños al Chile Vamos por una cuestión matemática, ¿cierto? No es una cuestión de gustos. Aunque la Democracia Cristiana fuera asociada en una lista parlamentaria con otro partido, por ejemplo el PPD. Ahí se corrige un poco el asunto. ¿Y por qué es bueno que traiga a colación lo del PPD? Lo conversaba con Laura antes de entrar. El PPD en el Senado... A ver, ¿cómo se están poniendo de acuerdo ustedes? Tiene solamente conversamos 6 candidatos al Senado, hombres, fijos, 6, mínimo. Para poder inscribir su lista necesita 4 mujeres, ¿verdad? Para cumplir con la cuota, es decir, 10 cupos. Cada lista puede competir con un máximo de 30 candidatos al Senado. ¿Okay? Se eligen 23 senadores, son 30 el máximo de candidatos con los que puede competir cada lista. La pregunta entonces es si esos 10 con los que debe competir el PPD entran en una lista con el PS, con el Partido Radical y con el Partido Comunista. Si es que no entran, entonces el pacto natural, por descarte, no por coincidencia ideológica, es con la Democracia Cristiana, porque la ADC le puede decir, mire, yo no le ofrezco 10 cupos, le ofrezco 15, o le ofrezco 13, o le ofrezco 14. Entonces va a llegar un minuto en que la tensión dentro de los partidos, y por eso el PPD ha retrasado, va a proclamar aquí ya igual, lo que ha retrasado la decisión parlamentaria es precisamente tratando de estrujar al máximo su lista de candidatos, reducirla, ralearla, con el fin de que puedan entrar con el PS, el Partido Radical, el Partido Comunista, porque de lo contrario van a tener que ir a buscar los cupos donde la Democracia Cristiana. ¿Comparte eso, Laura? Absolutamente. Además, este hombre es un sabio, hace el cálculo y todo lo señala con las manos. No, sí, absolutamente de acuerdo. Además, tú también me recordaba, antes de entrar al estudio, que la derecha también había llevado en una oportunidad 2 candidatos y una lista parlamentaria en 2005. Parlamentaria que había sido 2005, claro. Si todo esto que dicen que es anormal, efectivamente paliar los efectos negativos de tener 2 listas. O sea, que fue un proceso bien increíble, porque ahí sí que está muy, muy peleado, digamos, dentro de la Alianza por Chile. La competencia presidencial potenció la lista parlamentaria, de hecho tuvo un buen resultado. Eso, si quisieran mirarlo. Sí. Pero para eso requiere... Yo creo que Carolina Goich ha logrado algo, si hay que darle algún mérito, ha logrado algo que es ser protagonista. Algo que no venía haciendo la Democracia Cristiana, ser protagonista. Y de hecho ha logrado diferenciarse de Alejandro Guillén. Ella ha sido protagonista hace mucho rato, yo diría. No, que estamos hablando en materia presidencial. Por el postnatal. Estamos hablando de materia presidencial. ¿Por qué? Porque ha mostrado ser osada, ha corrido riesgo, ha habido a veces ahí ya ha logrado mover a su partido
a tomar decisiones que no eran compartidas ampliamente. Esos son méritos, méritos de alguien, sobre todo pensando en que lo estaba haciendo para ella. Y hoy día, la acabamos de escuchar, puso la pistola arriba de la mesa respecto al tema parlamentario cuando dice, bueno, cualquier acuerdo de segunda vuelta, cuando no había ninguna duda hasta hoy de que Carolina Goich iba a apoyar a Alejandro Guillén en segunda vuelta. Y ella dice, cualquier acuerdo de segunda vuelta pasa por la lista parlamentaria. Sí. Es decir, ella ha ido cambiando sus decisiones, dijo voy a ir a primaria, al final dijo voy a ir a la primera vuelta, ha tenido esa flexibilidad, ha tenido la flexibilidad necesaria para ir tomando oportunidades. Pero hay que ser justo también, ella dijo que iba a primaria en un contexto en el que había otro candidato y ella planteó, antes de que se bajara Ricardo Lagos, que una primaria de a dos no tenía sentido. Ha tenido flexibilidad para ir tomando riesgos. Hemos hablado del Frente Amplio solamente para decir que esto también, si no después alegan que en definitiva sigue funcionando el sistema binominal aquí en pantalla. Así es, pero el Frente Amplio, en esta pasa, porque además nos estábamos concentrando fundamentalmente en lo que estaba pasando con el debate presidencial de Chile Vamos, con el cuestionamiento de Sebastián Piñera. Del Frente Amplio, mañana de hecho está invitado Jorge Sharp al Informante. Les quiero agradecer a los tres, gracias por haber estado hasta esta hora, son las 12:03 por habernos acompañado en este debate aquí en Vía Pública. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias Mauricio. Gracias. Laura, un placer como siempre tenerte aquí en el programa. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos al tiro. Existen palabras. Estas son las respuestas a nuestra pregunta que publicamos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl y está relacionado con parte de lo que conversamos esta noche. ¿Debe Sebastián Piñera complementar su información patrimonial? Sí, porque es insuficiente, piensa el 61% de la gente. No, es mala fe de alguno de la nueva mayoría, 39%. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta. Nuestro portal 24 horas está destacando una noticia que es bien importante, además, por supuesto, del resto de la actualidad del día, y se actualiza como siempre, permanentemente, toda la noche, que hay equipo que ustedes ven, que aquí después podríamos mostrar, está gente trabajando permanentemente. Mire, Agua Andina alerta sobre la posibilidad de nuevo evento de turbiedad extrema por las lluvias. Recordemos, ya vamos a mirar el pronóstico del tiempo. La empresa invita a los clientes a seguir la evolución del sistema frontal pronosticado de este miércoles. O sea, se declaró un estado de alerta temprana preventiva ante este pronóstico de precipitaciones. De hecho, muestra la dirección meteorológica. Primero, que a esta hora tenemos una temperatura en la capital de 11,5 grados. Ya está nublado y se espera para las siguientes 48 horas. Nublado para este miércoles, pero lloviendo la madrugada del jueves. Lluvias que se podrían mantener varios días. Son precipitaciones que van a ir variando en intensidad, pero con una gran cantidad de agua que va a caer. Y es eso lo que está generando también la preocupación y la alerta de las autoridades. Por eso el llamado, entre otras cosas, a limpiar las canaletas y a preocuparse de que no se vayan a presentar problemas específicos en las residencias, en las casas. Terminamos con la música de este mexicano, Emanuel, Tú y Yo, un clásico italiano que él graba luego en español y que se convierte en uno de sus innumerables temas. No sabemos si es uno de los que va a cantar, pero podría ser cuando vaya a participar de la grabación del MTV Latino. Emanuel, tal como lo hizo Luis Miguel, tal como lo hizo Alejandro Sanz, como lo hizo Los Tres, va a participar próximamente, y ya se ha confirmado en el día de hoy, de la grabación del MTV Latino, que va a ser, por supuesto, divulgado primero por el canal de televisión, pero luego queda disponible a través de distintas plataformas, incluyendo las de streaming, para poder escuchar esas versiones acústicas o desconectadas, desenchufadas de sus grandes éxitos. No es rockero, pero tiene canciones bien melódicas, así que va a ser interesante escucharlo también en esa versión que le propone MTV y que él estuvo dispuesto a asumir, algo que va a ocurrir en las próximas semanas. Con la música del mexicano Emanuel, nos vamos. Mañana a esta hora va a estar al aire El Informante. Debates interesantes, los límites del sentido del humor. A propósito de Yerko Puchento y Cecilia Pérez, vamos a tener confrontación entre humoristas y quienes piensan que hay que poner ciertos límites y responsabilidad a los medios. Conversación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Vamos a estar mirando también, entre otras cosas, lo que está pasando con estos movimientos antivacunas y también el contexto de la economía chilena alrededor del mundo. Está bien bueno El Informante, no se lo pierda. Mañana, ya lo sabe. Que esté muy bien, buenas noches.